Buenas tardes. En esta oportunidad estamos presentando nuestro análisis del tema tráfico de influencias, vinculando las normativas existentes, los aspectos debatibles del delito y finalmente haremos mención de nuestra postura acerca del tema elegido. A fin de conocer con mayor detalle sobre este delito, en primer lugar he de señalar algunos aspectos relevantes del tipo penal para poder identificarlo. El tráfico de influencias es un delito de encuentro porque exige la intervención de dos o más partes, por un lado el agente que ofrece influencias y por otro el que las compra. Sin embargo, este último no responderá como autor, sino como cómplice o instigador. Este delito se consuma cuando el comprador de influencias o interesado acepta el ofrecimiento de influencias del traficante a cambio de dar un beneficio de cualquier índole. Asimismo, las influencias pueden ser reales o simuladas. En el primer caso, tienen la capacidad de orientar la conducta ajena y dirigirla conforme a los consejos del traficante. En el segundo caso, no hay una capacidad real de incidir con el funcionario público, pero se le da falsamente tenerla. Por ejemplo, en el caso de Luchetti, las influencias que Montesino invocó fueron tan reales que finalmente el Poder Judicial resolvió en favor de esa empresa. Otra ejemplificación del delito es un tráfico de influencias agravado, cuando evidenciamos que el asistente administrativo de un juez se ofrece a influenciar o interceder en la decisión de éste, quien tiene bajo su competencia el conocimiento y procesamiento de un caso judicial o administrativo. La conducta que sanciona el Código Penal con este delito es el acuerdo para interceder, es decir, que no basta con el mero ofrecimiento, sino que la otra parte debe aceptar de tal manera o de tal forma que cuando se produce ese acuerdo recién es penalmente relevante la conducta. Finalmente, de señalar que en nuestra sociedad podemos considerar que estamos ante la presencia de un delito recurrente. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario del Perú, INPE, hasta fines de 2017, solo 14 personas se encontraban recluidas en cárcel por la comisión del delito de tráfico de influencias. A continuación, mi compañero hablará sobre las características de este delito. Características del tema. Siendo el eje central de nuestra investigación el tráfico de influencias, debemos destacar la importancia que tiene la tipificación de este mal accionar en nuestra normativa, siendo su particularidad en la administración pública. En primer término, debe mencionarse a qué conductas típicas puede relacionarse el tráfico de influencias, siendo estas, a criterio de John Ruestra, tres acciones. Al modo de invocar influencias, el ofrecimiento del ejercicio de las influencias que se infiere se dispondrá, y el recibir, hacer dar o prometer un donativo, promesa o ventaja de por medio. Al referirnos sobre la invocación de influencias, conlleva que un agente o autor del delito presume tener influencia sobre un funcionario o servidor público, que esté conociendo o haya conocido a lo largo de su desempeño laboral. El ofrecimiento del ejercicio de las influencias que se dice disponer abarca que el sujeto activo ofrece su prestación, es decir, su influencia hacia un funcionario o servidor público al interesado. Y finalmente, el recibir o hacer dar a prometer un donativo, promesa o ventaja, se trata de aquello que el autor del delito recibe, hace dar o prometer para influir en un funcionario o servidor público. En suma, resulta evidente que para la configuración de este ilícito penal, las tres conductas señaladas deben estar vinculadas entre sí. Ahora bien, respecto a las debilidades y fortalezas que tiene este tema del tráfico de influencias. Para las debilidades, el catedrático Juan Díaz Maroto, la corrupción, la globalización, en donde grupos de intereses llevan a dominar no solo la sociedad, sino el propio Estado, son las debilidades que pueda presentarse en el tráfico de influencias para que pueda aplicarse de por medio, dado que existirá el amiguismo o la protección entre otros y funcionarios o servidores públicos que tengan este tipo de ilícito penal en su carrera. Ahora bien, con respecto a las fortalezas, aquel que comete un delito de tráfico de influencias persigue un beneficio económico. Sin embargo, no hemos de olvidar que lo que se sanciona es la influencia encaminada al dictamen de la resolución que vaya a dar lugar a dicha ganancia. Bueno, el tema que abarcamos dentro de este video trae a colación uno de los casos más representativos de tráfico de influencias, el caso Aurelio Pastor, el cual habría incurrido en este delito tipificado en el artículo 400 de nuestro Código Penal peruano. Lo que nos deja el presente caso es que al ser un delito de peligro abstracto no se requiere la necesidad de perjudicar un bien jurídico, que en este caso sería el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Es por ello que como grupo estamos completamente en desacuerdo de la utilización de influencias generadas en la vida social, laboral o incluso universitaria para el favorecimiento de otras personas de forma ilícita. Como abogados debemos estar en todo momento en defensa de la institucionalidad de la administración pública como fin supremo, tal cual conforme a los valores que éste conlleva. Será el valor de respeto al Estado constitucional del derecho el que sostengan los demás valores, que son la lealtad,
el respeto, la diligencia, la veracidad e integridad, entre otros, debido a que recae ahí el perfecto uso del derecho. En un país ya con altos índices de corrupción dentro del sistema, nos resulta preocupante el hecho de que algunos abogados ocupen o hayan ocupado ciertos cargos como funcionarios públicos y quienes supuestamente deben velar por el bienestar de la población, tengan ese tipo de mentalidad dentro del gobierno para obtener conexiones y favorecerse en ellas en cierto momento. Soluciones. El tráfico de influencias afecta también por problemas probatorios. Me refiero a aquel que la influencia se dirige para obtener una resolución omisiva, en que dejando de lado las críticas doctrinales a su admisibilidad, es más difícil probar la implicación objetiva y subjetiva del funcionario competente en la obtención del resultado beneficioso. A la vista de todo ello, es difícil que el delito pueda desarrollar una función efectivamente represiva del mercado de influencias que gira en torno a la administración pública, ni siquiera cuando éstas llegan a ejercerse. Más allá de los supuestos que ya podía castigar la inducción a la prevaricación, las dificultades aplicativas son tantas que su mantenimiento puede ser contraproducente si llega a transmitirse el mensaje de que todas las conductas finalmente absueltas están permitidas, cuando en muchos casos solo es así por la difícil prueba de la influencia. En esta tesitura, quizás fuera mejor fiar la protección de la imparcialidad y objetividad en la función pública al control de las prohibiciones e incompatibilidades administrativas, dejando para el derecho penal solo los casos más graves de desviación de la función pública, entre los que sin duda se halla la prevaricación o aquellos que con el cohecho o el tráfico de influencia, en sentido estricto, se vende el acto público a cambio de precio. Muchas gracias.